No, gracias. Arrancar un poquito más tarde, pero bueno, estamos con el vivo de hoy. Con el vivo de hoy Estamos presentando a Estefanía Chiesi, que es licenciada en Gestión Ambiental. Va a estar presentando la economía circular en casa, caminando juntas hacia una vía sostenible. Ella es del grupo RFG, Soluciones Ambientales, y va a estar dando una serie de tópicos, un temario. Va a estar presentando un rato ella, y después de un rato vamos a abrir las preguntas. Los temas que armó fueron el tema de la mayor dificultad en la gestión de residuos, las condiciones del 2020 para los residuos, el rol de la comunicación y la educación ambiental y las acciones desde la casa. Te doy la palabra. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a todos los que se siguen sumando. Me gusta mucho, la verdad, el poder participar de estas instancias porque justamente creo que la comunicación y la educación ambiental son los principales pilares para un cambio de paradigma ambiental y bueno, y los residuos, la gestión de residuos es parte de eso, así que yo me siento en mi salsa. y bueno, contarles a la comunidad quiénes somos desde el Grupo RFG. Somos una empresa familiar que empezó en el 2013 por Franco Frola, Giordano Frola y Raúl Frola. Y bueno, es una empresa dedicada principalmente a la gestión de residuos, pero también a la gestión ambiental integral, porque la idea es poder abordar cada uno de los proyectos desde la mirada, digamos, del triple impacto. O sea, plantearlo desde el punto de vista del desarrollo sustentable, entonces generar un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental, porque, bueno, claramente poder siempre sostener esa mirada es lo que hace que nuestros proyectos sean viables, sean equitativos, sean soportables, o sea, sean sustentables. Y bueno, y esto justamente es lo que hace a la economía circular, sobre todo cuando hablamos ya de nuestro sistema productivo, que bueno, que en el 2020 creo que se dio una evidencia muy visible de lo obsoleto que es nuestro sistema productivo y algo que una vez escuché en un webinar que me pareció muy interesante, esto de que en el momento en que empezamos a ser conscientes de lo que consumimos y empezamos a comprar solo aquello que necesitábamos, nuestro sistema económico entró en crisis, cuando empezamos a solo comprar lo que necesitábamos. Entonces me parece que hay que aprovechar esa crisis, más allá de que puede ser impactar mucho y golpearnos mucho, creo que hay que aprender para que ahora cuando volvamos a reconstruir, a retomar, podamos hacerlo por otro lado, digamos, poner la fuerza en otro lado. Así que en ese sentido creo que la economía circular, pensar en esta transformación del sistema productivo, digamos, y poder pensar que todo lo que nosotros descartamos se reinserta en el sistema, que todo lo que nosotros hasta hoy en día pensamos como residuos, los podamos mirar con otros ojos y los veamos como insumos, como materiales que nos sirven para otros procesos de producción, creo que es la clave y creo que es lo que también motiva y le da, o sea, le da cuerpo al Grupo RFG para trabajar. Yo me sumé este año y la verdad que estoy encantada también en ese sentido porque siento que encontré un lugar con sentido, con propósito, que para mí es muy importante. Y bueno, y por eso les decía que también estar acá un poco hablando sobre los temas que más me apasionan es un regalo. Y bueno, y hablando un poco de lo que planteábamos, de la crisis, digamos, del 2020 y de cómo se abre el panorama en la gestión de residuos, particularmente en el 2020, creo que ha habido una dificultad muy grande, sobre todo al principio de la pandemia, porque muchos sistemas de reciclaje se vieron interrumpidos, no solamente en nuestro país, sino también en otras ciudades del mundo. Y creo que esa interrupción no tiene que ver solamente con la logística, sino también con
lo que implica a nivel de hábitos, porque se interrumpen un montón de hábitos de las personas que vienen, o sea, que de alguna manera todos venimos empujando para un lado y medio que se vio detenido, entonces es como que hay que volver a tomar cartas en el asunto. Creo que lo mismo con el transporte público, son cosas que se vieron como muy resentidas en este 2020, y es como volver a hacer pasito por pasito para recuperar algunos terrenos ganados que habíamos conquistado años atrás. Pero también, también creo que despierta, ¿por qué no?, una conciencia ambiental, una conciencia de que el momento es ahora y no para no en las generaciones futuras, no dejar de mirar a las generaciones futuras como las que nos van a, como las esperanzadoras a las que hay que volcar todo el conocimiento para que después hagan algo, sino que la educación ambiental es para todos, no hay por qué cargar esa responsabilidad de cambio en los más pequeños, sino cada uno con su responsabilidad y con el rol que le toca, poder incorporar determinados hábitos en su vida, en su profesión, en sus comunidades, con sus amigos, todo. Y creo que en esto va muy de la mano todas algunas cuestiones, sí, de hábitos que fueron para atrás, como bien decía, el hecho del uso por ahí de descartables, esto de asociar higiene con productos descartables, que en algunos casos es irreemplazable, pero en otros es completamente algo que está de más. Entonces, es eso, es poder comunicar, es poder hacerlo de la manera que a las personas les genere una motivación, que las personas entiendan por qué lo están haciendo, que no sea una cuestión de datos solamente, de decir, de acá a 10 años nos va a cubrir una pirámide de basura. O sea, no se trata de paralizar a las personas con datos, sino de poder explicar por qué ahora, por qué vos, por qué en tu casa, por qué y el cómo, y entonces que la gente lo haga como, mi granito de arena sirve, lo que estoy haciendo tiene un verdadero impacto, un impacto real que puedo ver, que puedo dimensionar. Creo que para eso también hay que desarrollar herramientas de educación y de comunicación que permitan esa percepción, ¿no? Porque estamos tan invadidos también de información, que es llegar en el momento justo, con la imagen justa, con la frase justa, como para también poder generar ese enganche tan necesario. Y con relación a lo que creo que se vuelve en este cambio de hábitos más dificultoso a la hora de gestionar los residuos, creo que tiene que ver con la segregación en origen, porque por ahí hay muchas dudas sobre qué se recicla, cómo se recicla, quiénes reciclan, si es algo que debería hacer el Estado, pero no lo hace, entonces yo no lo hago. Pero hay como mucha cuestión de sí, yo tengo muchas ganas de reciclar, lo haría, pero después hay como toda una dificultad, me parece, en ese paso, e incluso pensar que reciclar es la clave, cuando en realidad, si volvemos a lo que decíamos de la economía circular, reciclar es el último paso dentro de otros dos mucho más importantes, o no sé si más importantes, pero al menos anteriores en la cadena, que son el reducir y el reutilizar. Creo que estamos como haciendo foco todo el tiempo en el reciclado, que, como digo, no es que sea una pata menor, porque realmente es muy bajo el porcentaje de residuos que se reciclan a nivel mundial, no solamente en nuestro país o en nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo parece como si yo hago eso y ya está. Si nosotros nos podemos a pensar en la cadena productiva, por cada tacho de basura que nosotros llenamos,
en esa cadena se produjeron otros 70 para poder llenar el nuestro. Entonces, por más que nosotros recicláramos el 100% de nuestros residuos, ahí hay otros 70 tachos para generar esos productos que nosotros desechamos, que quedan ahí como flotando en el aire, y que por eso es tan importante poder, o sea, ampliar nuestra mirada y hacer foco en el reducir. Sobre todo en esta época es ideal ponerse a pensar cómo reducir nuestro consumo, preguntarnos si realmente necesitamos lo que compramos. Estuvimos mucho tiempo, y volviendo a lo que decíamos inicialmente, mucho tiempo confinados, quizás abocándonos solamente a aquellas cosas que necesitábamos sí o sí consumir o comprar, y ahora pareciera como, bueno, ya está, y en realidad no, es como todo el tiempo hay que hacer ese planteo, todo el tiempo hay que ver, esto lo necesito, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿No lo puedo conseguir de otra manera? ¿No lo puedo alquilar? ¿No lo puedo pedir prestado? No hay otra forma. O sea, todo el tiempo hacer esa pregunta que a veces es incómoda, pero que bueno, tiene que ver con ese cambio. Y después el reutilizar, que creo que yo pienso en reutilizar y pienso, como se me viene como mucha creatividad, o sea, tiene que ver con el poder realmente mirar los objetos o los materiales con una mirada o sea, reparadora, de refuncionalización, o sea, poder mirarle otra funcionalidad a esos materiales. Yo siempre digo, y sobre todo ahora en Navidad, San Pinterest, uno entra a Pinterest y pone adornos navideños con materiales reciclados o cualquier cosa, digamos, y aparecen miles de opciones. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con nuestra creatividad y con el poder empezar a darle valor a ese tipo de cosas, y no simplemente el valor de lo nuevo. Hay un video que seguramente muchos conocen, que se llama Historia de las Cosas, de Annie Leonard, y ella hace, bueno, ella es un libro en realidad, y ella hace un video de ese libro, y en un momento hace referencia a la moda, ¿no? Que en realidad no tiene que ver con que la gente diseña la moda pensando en qué es lo más sano para una persona, para vestir o para calzar, sino que tiene que ver con los cambios de cada momento, tienen que ver con que evidencian si vos aportaste a la flecha de consumo, dice ella, porque bueno, lo hacen un esquema, si aportaste a la flecha de consumo o no. Entonces está muy puesta la mirada también en nuestro incluso, bueno, nuestro valor personal, en cuánto aportamos a esa flecha, cuando claramente el valor nuestro pasa por otro lado. Entonces, bueno, el reutilizar tiene que ver con también desplazar ese valor que le damos a las marcas, a los productos como específicos en vez de los productos multiuso, bueno, como un montón de puntos en ese sentido. Y si querés, para no extenderme tanto y me puedas preguntar, y si quieren también preguntar, un poco venía también el hecho de, bueno, todo el discurso, pero qué podemos hacer concretamente en nuestra casa con esto de virar hacia una vida sostenible, el pensar, y sobre todo en materia de residuos, pero también en otras cuestiones, eso, ¿no? El poder decir, bueno, reducir los materiales que consumo, los productos que consumo, reutilizarlos y reciclarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? O ¿cómo se reciclan? ¿Cómo se dividen? ¿O qué onda con eso? Bueno, por ejemplo, nosotros en Grupo RFG, la forma que tenemos para llegar a los usuarios para que puedan reciclar es a través de ecopuntos, ¿sí? Que nosotros tenemos, digamos, las ecobolsas que la gente puede adquirir en ese ecopunto, entonces después se la lleva a su casa y dentro de esa bolsa puede poner un montón de materiales, entre ellos papel, cartón, tetrabric, telgopor, latas, telas, plásticos, por supuesto, me estaba olvidando del protagonista. Y también incluso pueden hacer botellas de amor, que quizás algunos las conocen, quizás no, pero es como,
Perdón que no estoy leyendo las preguntas después. Vos las estás leyendo, yo estoy como muy ida en la... Sí, para eso estoy. Bueno, cualquier cosa después las retomamos. Pero bueno, es la incorporación de todos estos, por ejemplo, envoltorios plásticos, ¿sí? Los metemos en una botella y vamos empujando para compactarlo bien. Es una manera de compactar esos plásticos, justamente, de ocupar mucho menor lugar, mucho menor espacio. Entonces, después, todo eso, tanto las botellas como todos los otros materiales, se introducen en la ecobolsa y se deja en el ecopunto. Entonces, de esta manera, el usuario tiene esa posibilidad, esa garantía de que ese esfuerzo, ese trabajo, que al principio parece como, los cambios de hábito al principio cuestan, pero por eso tiene que ver con hacerlo de a poquito, progresivo. No es que un día digo, voy a hacer la estrella ambiental, entonces voy a ser una estrella en ahorro de energía, de agua, voy a reciclar, voy a compostar, voy a hacer la huerta. O sea, es como que por ahí a las cosas hay que irlas tomando de a poco para que realmente uno las puede incorporar a su vida, a sus horarios. Y en este sentido, los ecopuntos sabemos que son una facilidad porque de repente están en el barrio de los vecinos, entonces, ellos se toman el tiempo de separar, lo pueden introducir en la bolsa y tienen la garantía de que esos materiales van a parar, digamos, a buenas manos. Y con respecto, o sea, eso para los residuos reciclables, y los que, después tenemos, tenemos tres tipos de residuos, digamos, los aprovechables, que serían los reciclables, los no aprovechables, que tienen que ver quizá con cuestiones, por ejemplo, de higiene personal o todo eso, que son artículos que no se reciclan, ¿sí? Y después tenemos los que son compostables, que son los orgánicos, y eso también, Grupo RFG, junto a Huerta Fácil, que es como nuestro hijito, digamos, también tenemos el servicio de venta de composteras y de huertas, y de esta manera, sea el espacio que la persona tenga, porque también el compost se puede hacer, si uno tiene un espacio, se puede hacer en tierra, pero muchas veces para personas que viven en departamentos o en casas más chicas, siempre conviene tener un espacio bien delimitado, prolijo, donde uno pueda también controlar las variables que hacen al compost que se dé bien la mezcla. Entonces, en ese sentido, nosotros acompañamos también el proceso para que los orgánicos, que son una pata muy importante en la gestión de residuos, puedan tener un buen destino y la gente pueda ver realmente el impacto de eso que está haciendo. Y justo que comenté lo de huerta, otro cambio de hábito que es importante que empecemos a hacer tiene que ver con la alimentación, con la dieta, y esto no tiene que ver solamente con consumir menos carne, porque el consumo de carne tiene mucho impacto en el ambiente, sino también, de poder incorporar alimentos saludables a su dieta, y la huerta es también una garantía para poder alcanzar esa meta. Y nosotros en ese sentido también vendemos kit de huerta para facilitar todo, porque por ahí uno dice, qué genial, empiezo la huerta, pero no sabe si lo planta en el piso, si tiene que tener un cajón, si la tierra, o sea, es como por ahí hay ciertas cosas que uno tiene todas las ganas, tiene toda la motivación, pero es muy necesario el acompañamiento, la educación, la comunicación, para que ese entusiasmo vaya a parar a buen puerto, digamos, no se hunda. Entonces, por eso tenemos también esa forma de pensar, como le decía al principio, digamos, los productos, siempre acompañando a ese cambio de hábito tan necesario. Buenísimo. ¿Querés que te hagamos algunas preguntas de lo que han estado consultando? Dale, sí. Hay una pregunta que es un poco en base al título de la presentación, que es de qué trata la economía circular, cómo se aplica en la casa. Ahí es una pregunta un poco más larga. Y después, ¿qué es lo que significa una compra responsable? Bien, muy buenas preguntas. La economía circular justamente
si nosotros, es fácil cuando la comparamos también con el sistema lineal que estamos acostumbrados, digamos, que es el que llevamos a cabo hasta ahora y que queremos cambiar, que es, bueno, nosotros extraemos recursos naturales, los procesamos, los distribuimos, los consumimos y los desechamos, ¿sí? Entonces, esa cadena es lineal. En cambio, la economía circular a lo que apunta es justamente a que nosotros a esa cadena la podamos cerrar. Entonces, que todo lo que nosotros desechamos en ese proceso no vaya a enterramiento, no vaya a descarte, sino que nos sirva a nosotros para otros procesos que podamos realmente mirar eso que algunos llaman residuos, mirarlo como insumos y materiales para nuevos procesos. Entonces, en casa, justamente, se aplica a través de esas 3 R, ¿sí? que mencionaba hace un ratito, como un resumen bastante gráfico, de que es el reducir, que ahora vamos a lo de compra responsable, lo de reutilizar y reciclar, porque de esa manera, si ustedes piensan en todas las cosas que nosotros compramos, gran parte, la verdad que Aline Leonard, en el video que les digo, de Historia de las Cosas, da un porcentaje, está bien que es para Estados Unidos, pero es realmente alarmante el porcentaje de todo lo que nosotros compramos anualmente que después termina en la basura, ¿no? Entonces la idea es decir, bueno, como dicen, el mejor desecho es el que no se produce, entonces directamente apuntar a eso, el decir, bueno, no sé, sobre todo a veces esas preguntas cuando quedan en el aire puede ser que no tomen cuerpo, pero si nosotros lo ponemos en términos de ropa o si lo ponemos en términos de tecnología, es como que por eso les digo que es incómodo preguntarse, ¿realmente necesito esta remera? ¿O realmente necesito este jean? ¿O realmente necesito un celular nuevo? O sea, son muchas preguntas que a veces uno pone en la balanza y dice, bueno, pero de repente yo estoy eligiendo, no sé, una tecnología que me permite una mayor accesibilidad o mayor velocidad o este pantalón que, o sea, son cuestiones que me parece no son simples de responder, no es que uno va a decir, listo, no compro más nada, pero justamente es el poder empezar a poner en la balanza cuando uno piensa si se va a comprar algo o no, el poner en la balanza el realmente sincerarse y decir lo necesito o ser consciente también de qué estoy comprando, que ahí un poco va lo del consumo responsable, porque lo del consumo responsable no es solamente reducir, ¿sí? Que es como el objetivo macro, sino también ver a quién le estamos comprando, o sea, poder de repente ir hacia la trazabilidad del producto, o sea, saber de dónde se extraen los recursos que se utilizaron para fabricar ese producto, quiénes son las personas que los procesan, si hay responsabilidad social y ambiental por parte de esa empresa. Y esas cosas, en algunos rubros quizás es más difícil, pero hoy en día cada vez más las empresas también, por una cuestión de competitividad, por suerte, por trabajo de todos, cada vez son más las empresas también que les interesa hacer bien explícito eso, digamos, nosotros trabajamos con estos materiales que están certificados, nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, con lo de la ropa, tenemos talleres en orden, con productos sustentables, no contaminamos, entonces son un montón, por ahí uno dice, la cantidad de cosas que tengo que tener en cuenta, pero de vuelta, o sea, es una cuestión progresiva y de a poquito, porque la compra responsable tiene que ver con eso, con incorporar la variable en nuestra balanza, porque siempre nosotros hacemos ese balance, quizá muchas veces por el precio, decimos, bueno, esto realmente lo necesito, voy a pagar ese precio por esto que quiero, bueno, evalúo precio y evalúo impacto también. Excelente. Déjame que revise un poco las preguntas. A ver. Dale. Sí, porque me encanta cuando hay preguntas. Mientras vos buscas que se sumen. Sí, ahí me hacen una pregunta en el contexto de un autor que trata
tres R's, sí, que es William McDonough, y dice que qué pasa con el reducir si al final de la cadena de la misma manera va a terminar el vertedero. ¿Qué opinas de esto? En realidad Sí, no, porque ahí, o sea, si nosotros decimos solo me hacen reducir, una pregunta si el punto en está contexto solo en de reducir, un autor que claramente trata las tres como R's, que, bueno, que William consumiremos McDonough, menos, pero y seguiremos dice consumiendo y que seguirá qué pasa con el cayendo reducir al mismo si al destino. final de la Que por eso cadena el eje, de la digamos, misma son manera va a las terminar el tres. vertedero. ¿Qué opinas de esto? Y también la economía circular apunta al que no solamente, digamos, a lo que tenemos, ver cómo hacemos con lo que tenemos, sino que después todo lo que se vaya desarrollando a futuro, tanto en tecnologías como bueno, en insumos y demás, esté pensado bajo ese sistema. Entonces decir, bueno, fabricar productos para que duren, para que justamente, o sea, con materiales reciclables, por ejemplo, o pensándolos con una vida útil extensiva. Entonces, como el empezar a pensar en la economía circular en cada uno de los pasos en ese proceso, en la extracción de los recursos naturales, en el procesamiento de los materiales, en la distribución, en el consumo y en el descarte, digamos, que en este caso no sería descarte, sino que sería como o sea, sería el volverlo a la cadena. Entonces, en ese sentido, creo que, por eso digo, y no quiero que se malentienda, el punto más importante es reducir, pero eso no significa que reutilizar y reciclar no sean fundamentales para poder cumplir con el objetivo de la economía circular. Son los tres hermanos gemelos que van juntos a todos lados, o sea, no se los puede separar, pero hay que entender el orden de prioridad, digamos, hay que ponerlos en una jerarquía y bueno, es como eso, reducir. No puedo reducir, bueno, reutilizo. No puedo reutilizar, reciclo. O sea, son como, ¿qué veo primero para después pasar a lo siguiente? Hubo algo que explicaste hace un ratito, que fue el tema de la forma de priorizar y a la hora de cuando se hace el reciclaje, un ejemplo que era algo así como que si el 100% de lo que nosotros desechamos lo reciclamos, igualmente hay otra cantidad de cosas que quedan dando vueltas. O algo que explicaste hace un ratito. Que sí, siempre me enredo un poco con esto. Pero es como una imagen, digamos, por ejemplo, si nosotros pensamos, volvemos con las prendas, que me resulta fácil como clasificarlo por ahí. Si nosotros pensamos en una remera que nosotros decimos, bueno, no la voy a desechar, la voy a reciclar, listo, no hay residuo. Pero para hacer esa remera, en el momento de su fabricación, digamos, hay un montón de materiales que se descartan, por ejemplo, regazos de tela para hacer el corte, digamos, o incluso, bueno, lo que tiene que ver con las, no solo digo desechos a nivel de residuos sólidos, sino también todos los efluentes, digamos, que se producen, por ejemplo, para poder teñir una tela blanca impoluta. Hay muchísimos químicos que se utilizan para poder teñirla y que van con las aguas, o si no, pensándolo para atrás, incluso en el proceso de extracción, el algodón es uno de las plantas, digamos, de producción en las que más agroquímicos se usa. Hay muy poco algodón orgánico en el mundo, entonces pensemos también en todos los desechos, o sea, literal en el frasco del agroquímico, pero también en todos los desechos que quedan en esa extracción del algodón. O sea, es pensar cada cosa que queda atrás mientras esa remera va naciendo. A eso me refiero con todas esas bolsas de residuos que se van generando antes de que a mí me llegue esa remera a la mano. Y que Annie Leonard en el video lo pone o sea, hace la analogía con los tachos, pero a veces es como difícil de dimensionar. Está bueno que lo explicitemos. Está genial, lo explicaste, me quedó clarísimo. Espero que el público también. Te iba a hacer una pregunta con el tema de los diferentes impactos. Has mencionado varios. Desde el lado del compostaje, de la huerta, ahora con la ropa. La pregunta que te
quería hacer era del lado de la motivación. Genial, lo con los reciclables más duros. Quedó clarísimo. ¿Se te ocurre qué puede ser como motivador por la gente? Iba a hacer una pregunta con el tema de los diferentes impactos. Mencionó varios. Pienso en los plásticos, los metales, los vidrios. La huerta, la motivación para reciclar. La pregunta que te quería hacer era del lado de la motivación. Yo pienso que los reciclables más duros. A mí me ayudó mucho porque ¿te ocurre que puede ser como motivador? Todos, digamos, en algún momento para empecé con el reciclado y bueno, de a poquito para que sea progresivo, para que sea sostenible. Pienso en los plásticos, los metales, los vidrios. Y creo que la mayor motivación es cuando ves que el tacho de basura no se llena y que no lo tenés que sacar todos los días. O sea, también eso es como es una doble motivación, porque por un lado el empezar a reciclar creo que te abre los ojos, porque cuando empezás a separar, primero te das cuenta de eso, que no se te llena el tacho, pero también te das cuenta de la cantidad de reciclables que producís. Yo tengo 2 tachos en mi casa y el de plástico se me llena re rápido y digo, qué macanas, y de alguna manera el empezar a fijarme de qué forma puedo empezar a consumir, ya sea granel o reutilizando envases. Bueno, sí, granel, pero pensaba en comida y después pensé en producto de limpieza. O sea, de qué manera uno puede decir, bueno, no, está bien que los estoy reciclando, pero bueno, o sea, también es de esa forma empezás como a dimensionar todo lo que estás produciendo. Entonces yo creo que el hecho de tenerlo al frente tuyo, al frente de tus ojos, creo que es motivador porque te muestra la realidad, o sea, te golpea con la realidad, digamos. Excelente, Tessy. La verdad, buenísimo. Que es una pregunta un poco que has hecho varios comentarios, digamos, a nivel de lo que ha sido tu historia personal y la experiencia, un poco enmarcando en lo que es el grupo RFG. Si podías explicar un poco cómo ves, digamos, en el 2020 el balance de lo que ha sido, cómo lo ven hacia adelante. Es una pregunta un poco que has hecho varios comentarios, digamos, a nivel de lo que ha sido tu historia personal. Que el 2020 al principio, como te decía, un poco enmarcando en lo que es el grupo RFG, muy grande, porque si podías explicar un poco, bueno, un montón de cosas se vieron paradas en esto de, bueno, esperar a volver a la normalidad, y después como que empezamos a dar cuenta que no había tal normalidad de nuevo, o al menos en un tiempo. Entonces creo que ahí como que empiezan a surgir las ideas y el empezar a desempolvar algunas cosas que quizás uno siempre las termina postergando y dice, bueno, cuando en algún momento aplicaré esta idea. Y bueno, fue como un año motivador en ese sentido para ponerlas en práctica. Y creo que en ese sentido las perspectivas del Grupo RFG son muy buenas, porque estamos ante un escenario en donde buscamos una mayor participación de la gente para que digamos, seamos todos parte de una misma comunidad, tengamos todos el mismo interés de poder reciclar. Entonces, por ejemplo, con el tema de los ecopuntos, digamos, de también invitar a la gente que bueno, que si se quiere involucrar con su local, el hecho de poder crecer en ese sentido, crecer como red, tanto a nivel doméstico como industrial, para poder incorporar, digamos, la cultura del reciclaje como algo de la nueva normalidad, digamos, como algo normal, reciclar como algo normal, que creo que por ahí cuesta, pero tiene que ser así y no debería por qué incomodarnos. Entonces creo que esa es como el objetivo, y el poder de alguna manera cada vez encontrarle más realidad, más sentido, más practicidad a todo esto que hablamos de la economía circular, del triple impacto, el poder pensar cada cosa desde ese punto de vista. Es decir, bueno, o sea, porque lo que tiene Grupo RFG es que muchos de los productos que genera, como las composteras, como las huertas y demás, todos los insumos son a partir de materiales recuperados de otras empresas. Entonces, el poder como seguir pensando qué productos podemos generar, cómo podemos seguir aprovechando los materiales
que por ahí hoy no se nos ocurre y mañana sí, para hacer nuevas cosas, para poder aplicar la economía circular en todo su esplendor, digamos, tanto en los productos como, bueno, en esto de hacer crecer la cultura del reciclaje o de las 3R en general. Buenísimo. Tefi, nos da muchos ejemplos concretos y pasos como sucesivos, porque nos diste muchas opciones. En lo que ha sido tu experiencia, tanto personal como en la empresa, para la persona que todavía no está haciendo ningún tipo de reciclaje, ¿recomendarías empezar por alguno que sea más fácil, más eficiente? Tefi, nos das muchos ejemplos concretos. Sí, totalmente. Sí, muy bien, porque como bien dijimos, tiene que ser progresivo. Yo creo que los plásticos tu experiencia, es como, tanto personal como en la empresa, lo más para la persona visible que todavía no está haciendo ningún empezar tipo a de separar reciclaje, ¿recomendarías empezar los por alguno que plásticos, sea los vidrios, más las fácil, latas? más Creo que son como eficiente, lo más duro a lo que tipo? nos enfrentamos. Bueno, el papel y cartón también, pero bueno, los plásticos son como es como un amor-odio con el plástico, nuestro mayor amigo, nuestro mayor enemigo. Entonces creo que es importante, por ejemplo, las botellas. No hay botella que no se recicle, entonces eso es fácil. Todos las limpiamos, si son de gaseosa, eso, para que no se pudra, no se nos llene de bichitos. Y podemos utilizarlas tanto para hacer botellas de amor, que eso también es muy práctico, porque por ahí si vamos a reciclar, por ejemplo, envoltorios plásticos, a veces se complica con el hecho de decir, uy, este plástico, ¿qué número es? Bueno, todo un mundo que eso es como para un nivel 3. Para un nivel, cuando recién empezás, es como no te tenés que preocupar por los números de los plásticos, y el pensar, bueno, de última, si no sé cuál se recicla y cuál no, está bueno utilizar las botellas de amor para introducirlo ahí. Siempre todo, y re importante, como tatuárselo en la frente, todo limpio y seco. No hace falta que estén ahí dándole con la esponja, con el detergente, porque no es la idea que utilicemos un montón de otros recursos para poner en condiciones estos materiales, pero sí sacarles, sobre todo si son alimentos, sacarle todos los restos orgánicos, y que pueden ser, que pueden pudrir, pudrir nuestro trabajo, o que puede generar, porque muchas veces, en mi caso me pasaba que era como, no vamos a reciclar o no vamos a compostar porque se va a llenar era también un imaginario, que se van a llenar de bichos, de ratas, de no sé qué. Y en realidad, si uno hace bien las cosas, no tiene por qué pasar eso. El compost no es lo más divino del mundo, no tiene olor, no tiene Tiene rico olor. Claro, tiene olor a tierra mojada, no tiene bichos indeseables, siempre y cuando, digamos, tengamos en cuenta como esos tips básicos. Entonces, para los reciclables, si nosotros vamos a tener un rinconcito de nuestra casa donde de repente empecemos a separar esas botellas, o esos plásticos, o esos vidrios, así como bien de a poco, pensemos como punto 1, meta 1, botellas. Es importante que las limpiemos un poquito, que las enjuaguemos para que no haya ninguna situación indeseable al respecto. Y que las tapitas, por lo general, las pueden como recolectar por separado. Yo por ahí suelo llenar un bidón, entonces después ya sé, acá tengo botellas, acá tengo las tapitas. Ese es como... Y cuando uno empieza a separar eso, ya uno empieza a ver, uy, estoy tomando muchas botellas, estoy usando muchas botellas. Empieza uno a hacer ese ejercicio de decir cuánto estoy produciendo, o esto que estoy comprando lo podré conseguir de otra manera. Entonces, bueno, gran parte de los plásticos se reciclan, así que es cuestión nada más de tener ese primer paso para hacerlo. Excelente. La verdad que hemos pasado por varias de las preguntas que nos han ido haciendo. Yo te haría una última pregunta como para cerrar. Después, si querés agregar algo más, también, por supuesto, bienvenido. Pero me parece interesante lo que dijiste al principio, como del cambio de tiempo, digamos, del 2020, como que había mucha gente por ahí que estaba con un cierto hábito. La verdad que hemos pasado por varias preguntas que nos han ido haciendo. Yo te si haces alguna recomendación también de ese lado, digamos, como para instalar los hábitos, si hay alguno que
Pero me parece interesante lo que dijo al principio, como el cambio de tiempo, digamos, del 2020, como que había como el gente por ahí traspaso, digamos, la con gente cierto hábito y se le tomar pasó con las cosas que Sí, estaban a mí me pasando este pasó año. varias veces. Si haces alguna recomendación también de ese lado, digamos, como lo para tengo instalar los hábitos, si hay pero por alguno ahí que pasa que uno también te parece que toma el sea como hábito, más orgánico, lo más natural. hasta que lo hace concreto. Hay algunos que dicen que uno demora ¿Cómo es el 30 traspaso, días digamos, o de 40 gente días que en pierde un incorporar el hábito hábito y para como volverlo a tomar tenerlo, como a lavarte los reciclar? dientes. Pero en realidad lo más importante es eso, tener cerca, por ejemplo, de la cocina. A mí me pasó que fue importante eso, tener cerca de la cocina los tachos, digamos, diferenciados. Tengo uno para los orgánicos, tengo otro para los reciclables y otro para la basura común, que por lo general ahí va todo lo que tiene que, los restos de comida que están ensuciados con aceite, bueno, todas esas cosas se pueden reciclar, entonces bueno, eso van a la tacho común. Con respecto a eso hago un paréntesis grande que para que ustedes puedan ver qué se recicla y qué no, en las historias destacadas de reciclaje.rfg tenemos, dice que sí, que no. Entonces ahí también, si después quieren entrar en un nivel 2, un poquito más de detalle, pueden fijarse ahí qué cosas sí se reciclan y qué no. Pero bueno, para mí hacer eso, poner esos tachos en la cocina, fue como también facilitarme las cosas, porque si no, estaba en la cocina, tenía un material que se la podía reciclar y es como que lo dejaba por ahí, entonces al final era como toda mi casa estaba por algún lado, era un lío y estaba siempre un reciclable por algún lado y bueno, uno no se quiere volver un acumulador. Entonces, bueno, lo importante es organizarse y en ese sentido poner de esa manera los tachos. Nada, es una cuestión nada más de prestar atención a la hora de tirar, decir, bueno, esto va acá y listo. Después se llena, lo almaceno en un electrodoméstico viejo que no lo tiramos en mi casa, sino que lo usamos para meter los reciclables y bueno, y después los disponemos. Pero eso me parece que en cuanto a hábito de separación de residuos y reciclado, me parece que es como algo indispensable, porque si no se nos hace muy complicado. Excelente, Tessy. La verdad que pasamos por un montón de temas. Espero que a la gente le queden algunas de esas ideas como para animarse a empezar. Y bueno, y esto es un contacto que hoy, digamos, nos juntamos a hacer un vivo, pero sí estamos agradecidos del inicio de contacto y de mantener el contacto abierto. Un montón de temas. Sin repetir y que la gente le queden proyectos, de estas ideas como para tanto para el lado de RFG como para el público. Bueno, y esto es un contacto así que, bueno, que hoy, digamos, más que nos juntamos cualquier a hacer otra un cosa, vivo, podemos pero decir gracias. Si querés agregar un comentario final, inicio de Gracias. contacto No, y ustedes de mantener también, el contacto abierto. O sea, por el espacio, por repetir para armar todo esto. Proyectos, a mí me tanto encanta para el y lado creo de que es re RFG, importante que como instituciones como para el público. en Córdoba Así que, bueno, nos unamos para cualquier poder otra cosa, podemos decir alcanzar gracias. un resultado Si en querés agregar un conjunto, porque comentario bueno, también pienso a nivel personal que la salida siempre es colectiva, entonces creo que el aporte de cada uno hace a la solución, así que creo muy fructífera esta reunión pública. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias de nuevo, Tefi. Estamos en contacto, ¿sí? Dale. Muchas gracias a todo el público que vino. Nos vemos.